Los microplásticos son partículas que tienen un tamaño inferior a 5 milímetros y los podemos clasificar, pues en principio dependiendo de su tamaño, al menos en dos categorías: aquellos que podríamos observar a simple vista y separarlos de aquellos que tendríamos que tener el uso de equipos como microscopios para poderlos observar, ¿no? Eso sería, al menos desde el punto de vista de su tamaño, los podríamos clasificar en eso, o poder hacer categorías más finas. También los podríamos clasificar dependiendo de su composición, es decir, de cuál es el material del que están conformados, ¿no? Y podríamos entonces separarlos dependiendo de los diferentes tipos de plásticos: polietileno, poliestireno, polipropileno, policloruro de vinilo, o pues digamos que esta sería una clasificación mucho mayor. Sin embargo, la clasificación más extendida es dependiendo de su origen, y allí tendríamos en cuenta dos categorías. Una serían los microplásticos que desde su fabricación ya tienen este tamaño, inferior a 5 milímetros, y los separaríamos de aquellos que se producen por la fragmentación de plásticos de mayor tamaño. Los microplásticos pueden estar presentes tanto en el suelo como en el agua y en el aire. En el suelo pues van a tender a depositarse y a irse degradando muy lentamente. En el aire pueden estar suspendidos, especialmente pues los de menor tamaño, y pueden llegar a generar afectaciones a nivel del sistema respiratorio. Pero posiblemente los que más preocupan son los microplásticos que están presentes en el agua. Al poderse movilizar a través del agua, pueden entrar en contacto con especies de fauna que pueden alimentarse de estos materiales, creyendo que son plancton u otros organismos. Pueden llegar a generar afectaciones a nivel de el sistema digestivo y del sistema endocrino. Por ejemplo, a nivel del sistema endocrino pueden llegar a bloquear ciertas señales y pueden llegar a impedir procesos como, por ejemplo, la formación de insulina, ¿cierto?, para responder a la asimilación de azúcares. Entonces esto puede llegar a generar enfermedades como la diabetes o agravar una condición previa. No se conoce muy bien qué otros efectos pueda tener, pero al menos que es claro que pueden tener efectos sobre el aparato respiratorio, aquellos que están suspendidos en el aire, sobre, por ejemplo, el riñón, porque van a bloquear esos espacios a través de los cuales pues, se hace este proceso de filtrado, y también pueden actuar como obstruir señales bioquímicas y alterar procesos del sistema endocrino. En la medida que nosotros podamos darle un uso más eficiente, pues podemos entonces también reducir esa necesidad de esos materiales, de esas materias primas, principalmente pues la industria petroquímica, y podremos darle un mejor uso al material. Siendo más selectivos en cuanto a los productos que consumimos. Preferir aquellos que tengan una menor cantidad de empaques, que tengan la posibilidad de dárseles un segundo, un tercer uso, o de ser reciclados, como los envases de vidrio o de otros materiales que van a tener pues la posibilidad de ser reincorporados dentro de otra cadena productiva, y de esa manera pues ese material no va a ser desechado tan rápido. También podemos preferir presentaciones en envases de mayor tamaño, es decir, en la medida de lo posible, pues en vez de tener presentaciones muy pequeñas donde la proporción de material que está contenido en el envase o en el empaque es mayor al propio producto, pues la idea sería reducir el consumo de esas presentaciones, y en la medida que podemos tener
pues envases más grandes vamos a reducir la cantidad de ese empaque o de ese envase por unidad de producto que estamos consumiendo. Preferir materiales que podamos reutilizar, que no sea necesario desecharlos de manera inmediata. Por ejemplo, el uso de tapabocas de tela, minimizar el uso de guantes de látex o de nitrilo o de cualquier otro material sintético, el tener un comportamiento un poco más orientado a la prevención que al utilizar estos materiales para, como que salvaguardarnos, ¿no? nuestra integridad. Entonces, diría que al menos en este sentido, pues podríamos hacer un uso más eficiente de estos elementos. También podemos o debemos hacer una separación adecuada de estos productos, de estos materiales, e intentar pues que la generación de residuos sea lo menor posible. Y en ese sentido, pues por eso es muy importante el uso de materiales que puedan ser reutilizados, tanto que yo los pueda reutilizar varias veces, como los tapabocas de tela, pero también que una vez se desechen, pues esos materiales se puedan como reutilizar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.